sabéis, nadie es imprescindible aquí. Cualquiera puede hacer de pierna, puede hacer de ojo. Lo importante es que el cuerpo de Cristo, la unidad, sea todo uno y vaya todo perfectamente. Con esto quería seguir leyendo y explicando el libro de los Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 2 y versículo 14. Y he titulado este sermón Andando rectamente con Dios. Dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de cristianos creéis que leen la Biblia todos los días? A ver, Vanessa. Todos los días. ¿Qué piensas? Un porcentaje. ¿Porcentaje de cristianos? Sí. 10%. Un 10. ¿Tú, Abraham? ¿Meli? Un 10. ¿Ana? ¿Alejandro? ¿Tú, mamá? Un 8. ¿Mercedes? Un 10%. ¿Usted? Yo la leo todos los días. Un 10. Pues sí, más o menos. Vale. ¿Isa? Que no se puede, no se puede. 5. ¿Meli? Pero bueno, dime uno. Un 10. Vale. Pues habéis tirado muy por lo bajo. Pero bueno. Menos mal. Habéis tirado por lo bajo. Mejor. Porque se hizo una encuesta en Estados Unidos, 2.500 personas que habían ido alguna vez a la iglesia, se hizo. Bueno, pues, que nunca la leían, un 12%. Que la leían una vez al mes, un 5%. Alguna vez al mes, un 11%. Una vez a la semana, un 12%. Alguna vez a la semana, un 27%. Y cada día, 2.500 de estos cristianos lo hacían un 32%. Parecen buenas estadísticas. Bueno, hemos dicho un 100. Pero lo malo no es que sea un 12%, que no la lean. Es que un 32% de cristianos profesantes no leen la Biblia todos los días. Es que es un dato estremecedor. La lectura de la palabra es el medidor de crecimiento espiritual, de cercanía con Dios. Un mal esposo es aquel que no quiere pasar tiempo con su mujer e hijos porque no quiere. A veces tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer que son imprescindibles para la vida diaria y no podemos pasar todo el tiempo que queramos. Pero yo hablo de aquellos que no quieren pasar tiempo con su familia, a que de verdad que fueran, y los veríamos malos padres, malos esposos, malas esposas. Pues tú, cuando no lees la Biblia todos los días, estás siendo un mal esposo o esposa para Cristo. Porque tienes tiempo de deleitarte en el Señor y no quieres hacerlo, porque no te da la gana. No me pongas excusas de que es cierto, tengo que leer la Biblia, pero claro, es que entre los niños, el trabajo y tal, quiero tiempo para mí, quiero ver la televisión. Estás en tu derecho de decir eso. Estás en todo tu derecho y Dios tiene todo el derecho de condenarte por ser un siervo inútil, como dice Lucas 19:22. Así serán los que no andan rectamente, lo que conforme a la verdad del Evangelio. Porque los que actúan conforme a la verdad del Evangelio, que andan rectamente al Evangelio, tienen una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que se explica en Romanos 6:4-6, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la fe en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Cuando pasamos de muerte a vida, cuando creemos en el Señor, pasamos de muerte a vida y lo representamos a través del bautismo, donde ese yo, esas inclinaciones, esos deseos que antes teníamos, damos a demostrar que han muerto. Nuestro yo antiguo ya no existe. Hay antiguos baptisterios donde la gente, cuando se bautizaba, entraba por unas escalerías, se bautizaba y salía por otra puerta diferente. Es como una imagen de dejar todo atrás, de dejar todo atrás. No dejamos de ser lo que somos. No dejamos de ser lo que somos muchas veces. Nos bautizamos y es un chapuzón en el agua. Pero cuando de verdaderamente nos estamos bautizando, estamos dejando ese yo atrás, ya no servimos más al pecado. Porque ¿cómo vamos a servir al pecado si estamos en vida nueva? Si tenemos una vida y una naturaleza nueva, unas inclinaciones hacia Cristo. Romanos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, habitaremos, viviremos en el pecado para que la gracia abunde. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dicen que para tener una relación plena de salvación con Dios, debemos de llevar una vida santa, una vida vivida en el poder de Dios, que obra a través del corazón del creyente. Somos nuevas vidas, hermanos. Somos nuevas vidas que aman la palabra de Dios, que aman guardar sus mandamientos. ¿O no? Amamos leer la Biblia todos los días. Bueno, amamos leer al menos el Nuevo Testamento todos los días. Hemos leído el Antiguo Testamento. ¿Habéis leído la Biblia? Hemos leído la Biblia de principio a fin. Bueno, ¿hemos leído algún capítulo entero de la Biblia? ¿De algún libro? Hermano, ¿has abierto alguna vez la Biblia? ¿Has abierto alguna vez la Biblia para leerla y entenderla, comprenderla? No solo para buscar frases bonitas y poner en WhatsApp, para decir, bueno, soy cristiano, voy a buscar algo que me guste, estoy deprimido, voy a buscar algo que me alegre el corazón. No, lo siento, si tú eres de esa manera, esas promesas están reservadas a aquellos que se esfuerzan. Mateo 11:12, mi versículo favorito de toda la Biblia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Esas promesas están reservadas para aquellos que son verdaderamente creyentes, no fríos, ni fríos, ni tibios, como decía en Apocalipsis. Pero bueno, hermanos, si te has sentido como un hijo que escucha la corrección de un padre, puede ser que seas una nueva vida en Cristo. Porque el Señor ama al que disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si entonces eres hijo, tienes vida nueva. Y por tanto razona como un gran predicador holandés de hace mucho tiempo, que dice, yo, que he sido sepultado con Cristo en el bautismo, que he sido plantado juntamente con Él en la esperanza de su muerte, que he sido lavado en su sangre, que he sido injertado en Cristo y su congregación, continuaré pecando, continuaré dejando la Biblia de lado, lejos esté eso de mí. Deseo levantarme, por tanto, levantarme de mi pecado, de cual sea que tengas. Muchos tenemos el pecado de la somnolencia espiritual, que la Biblia nos da sueño al leerla. Deseo manifestarme como vivo, como lavado. Deseo ser un adorno de la Iglesia y traer honor a Cristo. Sabias palabras de Bracken. Andamos rectamente porque tenemos una nueva naturaleza,
Y también andamos rectamente porque tenemos la palabra de Dios como guía. Andamos rectamente porque la palabra de Dios es nuestra guía. A mí me gusta mucho ir a Madrid, no solo por el bullicio que hay, sino por una cosita que se llama Museo del Prado. Y cuando vamos al Museo del Prado, me encanta ver las obras de Velázquez, de Goya, de Rubens. Y claro, muchas veces las vemos, pero no podemos entender al 100% lo que quería decir el autor, o el pintor en este caso, el mensaje del cuadro en sí mismo, la composición. Necesitamos una guía para ir al Museo del Prado y que nos expliquen, porque no tenemos el suficiente conocimiento como para indagar totalmente. Pues así somos nosotros cuando no tenemos la guía de la palabra en nuestras vidas. Y nuestra vida es un laberinto oscuro, es un laberinto que no sabemos dónde está, no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Sin la guía de Dios, sin la guía de la palabra, no podemos estimar lo que es bueno, lo que es malo y lo que es bueno para Dios. ¿Cómo andan aquellos que no tienen la palabra de Dios en la vida? ¿Cómo andan aquellos que no tienen una guía de Dios en la vida? Quizás se parecen a nosotros. No, está mal hecha. Quizás nos parecemos nosotros a ellos. Me refiero, en una entrevista de 5 minutos, ¿sabrían diferenciar quién es un hermano de esta iglesia, de la Iglesia Universal de Cristo, o una persona natural? Pues 5 minutos de entrevista con alguien que desconocemos deberían ser suficientes para dar a entender que nosotros somos diferentes de la persona que está al lado, que somos cristianos y que seguimos el Evangelio de Cristo. Eso es andar rectamente, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Fijaros, el Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué nos está diciendo aquí David? Que la palabra de Dios era la guía, era el maestro para llevar una vida santa. Y es necesario que tener esta guía, porque sin ella, como decía antes, nos metemos en laberintos que muchas veces no sabemos salir de ellos. Porque la palabra de Dios se opone a todos esos consejos humanos, a toda esa sabiduría humana. El mundo juzga y siempre es algo torcido para Dios. Lo que el mundo juzga como bueno, para Dios siempre es torcido, siempre es perverso. Quien no aprueba otra manera de vivir que la que se conforma según la regla de su ley, está abocado a fracasar. Y hay que observar que David podría haberse guiado por la palabra de Dios, porque él renunció a su sabiduría, a la sabiduría de la carne. Porque si la palabra de Dios no ilumina el camino de los hombres, toda su vida está envuelta en tinieblas, en oscuridad, y no pueden hacer otra cosa que desviarse del camino recto. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos con docilidad a la enseñanza de Dios, no corremos el peligro de extraviarnos. Por tanto, vemos que la importancia de entender, de comprender, de leer y de meditar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para la vida cristiana. No son los libros, no son las opiniones de predicadores, porque todos fallan, o la mayoría fallan. No es ni siquiera nuestra conciencia lo que debemos de tener como guía en esta vida cristiana, porque todos vamos a fallar. Es la Biblia lo que debemos de tener como nuestra guía, porque para andar rectamente debemos de meditar y vivir en las Escrituras. Porque ¿cómo leemos la Biblia? Debemos de leer la Biblia con reverencia. Fijaros en el Éxodo. Estaba el arca de la ley, estaba recubierta de oro, tenía
2 palos para que nadie la tocara. ¿Y por qué hacían eso? No porque se viera más bonita, sino porque debían demostrarse reverentes con la ley de Dios que les había dado en el monte Sinaí. Debemos de leer la Biblia porque es un asunto de vida o muerte. Porque por estas palabras seréis juzgados. Debemos de leer la Biblia con afecto. Debemos de esforzarnos. Antes hemos dicho que la palabra era lámpara a nuestros pies. Pero debemos de leerla no solo para que sea lámpara, sino que también sea un fuego donde nos calentemos. Debemos de leer la Escritura como un relato de amor de Dios hacia los hombres para salvar. Debemos de orar para que el Espíritu que la escribió nos ayude. Debemos de leer la Biblia haciéndolo una parte integral de nuestra vida. ¿Y cómo hacemos esto? Leyéndola de esta manera. Leyéndola de una manera reverente, con afecto, orando en el Espíritu y creyendo que no es un relato, sino es una carta de amor de Dios. Andamos rectamente porque tenemos una nueva naturaleza, porque tenemos la palabra como guía y porque tenemos el Espíritu Santo como ayudador. Hay un par de razones por las cuales la iluminación, el testimonio del Espíritu Santo es necesario para que el ser humano entienda lo que pone la Biblia. No lo que pone, sino que esté seguro de su verdad. Porque no es la Iglesia, no es la razón humana lo que nos puede dar ese testimonio de que la Biblia es verdad. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero primero debemos diferenciar, para entender estas cosas, que Dios es trascendente, que Dios es finito. Nosotros somos personas, que Dios es trascendente y nosotros finitos. No podemos albergar a un Dios que es infinito en una capacidad de cerebro finito. También debemos de entender lo que hace el Espíritu Santo y tenemos que entender lo que dice la Biblia sobre nosotros mismos. Al estar depravados tenemos una incapacidad para entender y comprender la Biblia sin el Espíritu Santo. Jesús nos dice en muchos sitios de aquellos que escuchan pero que no entienden, de los que ven pero que no perciben. Fijaros, Mateo 13:15. El corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Pablo a los romanos les escribe: habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. También sigue que les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan. Por tanto, se han oscurecido sus ojos. A los corintios les dice que el Dios de este mundo, que entre los incrédulos les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos en estos versículos? Que debemos de tener una obra especial del Espíritu Santo para entender y comprender que esa es la verdad de Dios. Los humanos naturales no aceptan los dones y no vamos a ver, el hombre natural no es que entiende pero no acepta. El hombre natural muchas veces pensamos que entiende lo que estamos diciendo, pero no lo acepta. No. El hombre natural, aquel que no es redimido de Dios, no acepta porque no entiende. Aquellos que no conocen a Dios es que, aunque lo escuchen, no lo aceptan porque no lo entienden. Pero esta condición de incapacidad, de no entender las cosas,
se supera cuando el Espíritu Santo empieza a orar dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo obra internamente en la vida del creyente, atestiguando la verdad, contrarrestando los efectos del pecado, para que el significado de la Biblia se pueda apreciar. El significado de la Biblia se puede apreciar solo a través del Espíritu Santo, que transforma al hombre natural en un hombre de Dios. Lamentas tu ignorancia de las Escrituras. Lamentas lo poco que recuerdas las promesas y las advertencias. Debemos de orar porque el Espíritu Santo nos dé ayuda, nos enseñe, porque su trabajo es iluminar el alma, es abrir los ojos al entendimiento. Su trabajo es guiarnos hacia la verdad y convencernos de que eso es la verdad. El Espíritu Santo está presente en la vida de los cristianos que se esfuerzan por agradarles. El Espíritu Santo se ha derramado en Pentecostés, pero sigue dentro de nosotros ahora como templo y somos templo de Dios vivo. Por tanto, es importante que todo nuestro ministerio, nuestra vida, se ejerza en el Espíritu Santo. Que vivamos conscientemente que en la atmósfera piadosa creada por el Espíritu Santo, una atmósfera de poder, de amor, de gozo, de verdad, de santidad, de justicia y de paz. Debemos de vivir completamente bajo la guía del Espíritu Santo. Además, fíjate todo lo que podemos hacer en el Espíritu Santo. Podemos regocijarnos en el Espíritu Santo, como dice Lucas. Podemos resolver o decidir cosas en el Espíritu Santo, no por nuestra sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos ayuda a decidir lo que es bueno para Dios y por tanto para nosotros. Eso lo dicen Hechos. Podemos tener acceso a Dios en el Espíritu Santo, como dice Efesios. Podemos orar en el Espíritu Santo, como dice Efesios también y Judas. Y podemos amar en el Espíritu Santo, como dice Colosenses. Entonces, a la luz de estos versículos, os digo, ¿cuántas cosas de estas estamos conscientes de hacer todos los días de nuestra vida? ¿Cuántas de estas actividades durante cada día estamos conscientes de estas bendiciones y de esta presencia del Espíritu Santo? Es importante en nuestra vida cristiana depender del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo y reconocer que cada ámbito, cada molécula que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es un trabajo que el Espíritu Santo obra en aquellos que son cristianos. Es un trabajo significativo que no es por la fuerza ni por ningún poder externo, ni por nuestra sabiduría, ni por ninguna otra cosa, sino que es por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso en Zacarías 4:6. ¿Cómo podemos andar y caminar en el Espíritu Santo? Dependencia de Dios. Reconocer que somos totalmente dependientes de la gracia de Dios. Debemos de ser sumisos a la palabra de Dios, de basar toda nuestra vida en la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, nos llaman, ¿qué nos llaman? ¿Qué nos llaman? Ateos. No. Cuando basamos toda nuestra vida en la palabra de Dios, ¿qué nos llaman, señores? Beatos. Eso. Nos llaman beatos. Nos llaman, ¿qué más? Hay una palabra fuerte ahí que me gusta. Religiosos. Religiosos. Hay otra palabra. Legalistas. Legalistas. Hay otra palabra que yo quiero que digáis. Algo como exagerados. Radicales. Ahí está la palabra. Cuando una persona está sumisa a la palabra de Dios, nos llaman radicales. Y dentro de las mismas iglesias, aquel que se somete a la palabra de Dios, que se somete a Dios, es un radical. Porque en las iglesias de hoy lo que se lleva es ser un poco superfluos, venir y hacer el paripé, pero realmente no estar bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios.
Podemos caminar también en el Espíritu con algo que no nos gusta hacer a nadie, o a la mayoría, que es servir a los demás. Utilizar nuestros dones, nuestros talentos, para servir a los demás, para edificar el cuerpo. Una ilustración. En esta iglesia muchos tenemos dones, podemos hacer lo que podemos hacer con la iglesia. Por ejemplo, Ana y Mary tienen el don para llevar a los niños y para hacer todas esas cosas. Ellos a mí me edifican también. Aunque yo ahora no tenga un niño donde llevarlos, ellos me edifican. Eso es un trabajo para la iglesia, es un trabajo para Dios. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto utilizar nuestros dones? Porque todo el mundo tiene dones. Todo el mundo tiene manos para ayudar, todo el mundo tiene boca para decir algo bueno a la iglesia, para tu hermano que está deprimido o está alegre. Y podemos caminar en el Espíritu Santo creciendo en santidad, buscando crecer en santidad, conformándonos cada vez a la imagen de Cristo. Y este punto es importante porque llegamos al último. Andamos rectamente porque tenemos una comunidad de creyentes. Andamos rectamente porque somos un cuerpo en Cristo y una familia en Cristo. Porque la iglesia no es para venir aquí, escuchar el sermón e irnos a casa. Es para fomentar la caridad, es para fomentar la comunión entre los hermanos, es para amarse unos a otros, es para las buenas obras, es para avivar los dones que tenemos para la iglesia. La iglesia debe tener una comunión y una devoción constante. No se puede abandonar la iglesia bajo el pretexto, bueno, es que yo tengo libertad, yo sé lo que hago. Yo de vez en cuando voy, pero yo lo hago a mi manera. Yo me escucho a los que me gustan a mí en el teléfono y bueno, sí, la tengo ahí en la iglesia, pero de segundo lado. Señores, si trabajamos así, el Espíritu Santo no puede trabajar plenamente con nosotros. Porque las reuniones donde estamos aquí, ¿qué ofrecen? Ofrecen bendiciones que uno no puede disfrutar si está viendo una predicación en el teléfono. Es bueno escuchar a otros predicadores en nuestra casa, por supuesto, pero eso es secundario. Lo que debemos de escuchar es al predicador, sea cual sea, que esté en nuestra iglesia. Porque la espada de la palabra se vuelve más afilada bajo la guía de un pastor fiel que predica las Escrituras. La espada se vuelve más afilada aquí que en un teléfono. No es lo mismo, hermanos, estar aquí escuchando la palabra que estarlo ahí, en ese teléfono, escuchando a otros. La espada de la palabra se vuelve más afilada cuando estamos reunidos. La iglesia debe andar rectamente, alabar a Dios en armonía, porque esto que estamos haciendo, la adoración, es cumplir un propósito principal de la iglesia con su Señor. Es aprovechar al máximo cada día los momentos oportunos y cantar y alabar al Señor con el corazón. Andamos rectamente porque en la comunidad de creyentes, en la comunidad de la iglesia, se debe mantener una exposición de la palabra. Porque cuando venimos aquí sabemos que hay palabra. No venimos aquí a pasárnoslo bien, a tener éxtasis, a caernos por el suelo. Venimos aquí a nutrirnos de la palabra. Porque según la Biblia, la iglesia tiene una obligación de nutrir a los que ya son creyentes y edificarlos a la madurez de la fe. Hermanos, acabo. No podemos pretender seguir un camino superfluo, simple, en nuestro andar rectamente con el Evangelio. Tenemos una nueva naturaleza que inclina nuestros afectos a las cosas de Dios. Tenemos una guía para seguir este camino, como que de una linterna se tratase para llegar hasta esa meta y no desviarnos de la meta y del camino a seguir. Pero además de eso tenemos el Espíritu Santo que nos dice que esa luz es buena y que es el camino correcto, que nos da certeza en momentos de dudas
y nos protege de todo aquello que en el camino podemos encontrar. Y sobre todo eso, además, tenemos a la Iglesia, donde nos reunimos, aquellos que somos salvados por Cristo, que teniendo una misma fe, pero diferentes dones, los usamos para animarnos, para fortalecernos los unos a otros, en esta larga y costosa travesía que es la vida cristiana. Con esto os dejo, Iglesia. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.